Paga la cena, Elena. Es lo mínimo que puedes hacer después de vivir tantos años de mi dinero y procura no avergonzarme delante de la mujer con la que voy a reemplazarte. Aquí tienes. Señora Vargas, es un honor. El recibo golpeó el pecho de Elena antes de caer sobre el mantel blanco justo al lado de una copa de champán que Claudia sostenía con una sonrisa apenas disimulada. Durante unos segundos, nadie en el salón privado de la Corona de Madrid se atrevió a respirar con normalidad. Un camarero quedó inmóvil junto a la puerta. Una pareja de empresarios volvió la cabeza desde la mesa contigua y hasta el pianista del salón principal pareció equivocarse de nota. Adrián permanecía sentado, con una mano apoyada en el respaldo de Claudia y la otra señalando la factura como si estuviera dando una orden a una empleada. Elena no respondió. Miró primero el papel, luego a su marido y finalmente el rostro satisfecho de la amante. Su silencio no era debilidad. Era el silencio de alguien que acababa de confirmar una sospecha mucho más grave que una infidelidad. Si esta historia te atrapa desde el principio, acompáñanos hasta el final. Porque aquella noche nadie salió de ese restaurante siendo la misma persona. Claudia inclinó la cabeza con una falsa expresión de compasión y acarició el brazo de Adrián, asegurándose de que Elena viera el anillo de diamantes que él le había regalado. Era el mismo modelo que Elena había observado 2 semanas antes en el extracto de una tarjeta vinculada a la cuenta matrimonial. Claudia vestía un traje rojo de diseñador, llevaba el cabello recogido en un moño impecable y hablaba con la seguridad de quien creía haber ganado una guerra. Frente a ella, Elena parecía demasiado sencilla para aquel lugar, un vestido azul oscuro sin logotipos visibles, zapatos de tacón moderado y un bolso de cuero que Claudia había llamado anticuado apenas llegó. Sin embargo, había algo en su postura que no encajaba con la imagen de una esposa humillada. No temblaba, no lloraba y tampoco pedía explicaciones. Adrián interpretó aquella serenidad como resignación. Nunca imaginó que Elena llevaba meses reuniendo pruebas, observando transferencias y esperando exactamente el momento en que él revelara hasta dónde estaba dispuesto a llegar. «No pongas esa cara», añadió Adrián, alzando la voz para que también lo oyeran los empleados. «Tú sabías que esto iba a terminar. Claudia y yo tenemos proyectos, contactos y una visión de futuro. Tú solo has sabido quedarte en casa, fingiendo que apoyabas mis ambiciones mientras disfrutabas de todo lo que yo pagaba». Elena siguió mirándolo sin interrumpir. Aquel hombre era el mismo que años atrás le había confesado que no podía dormir por miedo a perderlo todo. El mismo que había prometido no olvidar nunca quién estuvo a su lado cuando nadie confiaba en él. Ahora hablaba como si ella hubiera sido una carga. Claudia soltó una risa suave y levantó su copa hacia Elena. «No deberías tomarlo como una derrota personal. Algunas mujeres sirven para acompañar a un hombre cuando está empezando y otras llegamos cuando ese hombre por fin está preparado para estar con alguien de su nivel». El camarero bajó la mirada incómodo, pero Adrián sonrió como si aquella crueldad fuera una demostración de elegancia. Elena tomó la factura con 2 dedos. La cantidad superaba los 4.000 euros. Adrián había pedido una botella de vino francés de colección caviar iraní mariscos, traídos esa misma mañana, y un postre especial que no aparecía en la carta. También había añadido el uso del salón privado, un ramo de rosas y una pieza de joyería encargada a través del servicio de conserjería del restaurante. No se trataba únicamente de una cena romántica. Era una ceremonia de coronación para Claudia, pagada con dinero que Adrián creía poder arrebatarle a su esposa. «¿Me has hecho venir solo para pagar esto?», preguntó Elena al fin. Su voz fue tan tranquila que Claudia dejó de sonreír durante un instante. Adrián se recostó en la silla. «Te hice venir porque necesitamos cerrar nuestro matrimonio como adultos. Pagas la cena, firmas los documentos y mañana recoges tus cosas. Mi abogado ya ha preparado una propuesta bastante generosa, considerando que nunca aportaste nada». Después sacó una carpeta negra y la dejó sobre la mesa junto a la factura. Dentro de la carpeta había un acuerdo de divorcio, una renuncia a cualquier reclamación sobre las inversiones realizadas durante el matrimonio y una cláusula que trasladaba a Elena la responsabilidad de varias deudas personales. Adrián pensaba que ella no comprendería los términos legales.
Durante años había confundido su discreción con ignorancia. Elena pasó las páginas lentamente y reconoció de inmediato números de cuentas, nombres de sociedades y firmas digitales que jamás había autorizado. Allí estaba la confirmación que Tomás Ferrer, su abogado, llevaba semanas intentando conseguir. Adrián no solo quería abandonarla, pretendía convertirla en responsable de un proyecto inmobiliario cercano a la quiebra. «Firma aquí», ordenó él, ofreciéndole una pluma. «No conviertas esto en un espectáculo». Claudia se acercó un poco más, observando los documentos con una ansiedad que traicionaba su aparente indiferencia. Elena reparó en aquel gesto y comprendió que la amante no era una simple acompañante. Conocía el contenido del acuerdo. Quizá incluso había participado en su preparación. Aquello transformaba una traición sentimental en un plan calculado. «¿Y si no firmo?», preguntó Elena. Adrián soltó una carcajada y miró a Claudia como si ambos compartieran un chiste privado. «Entonces, te quedarás sin nada. La casa está bajo mi control, mis contactos están de mi lado y puedo demostrar que has vivido de mí durante años. Nadie creerá que una mujer que apenas aparece en eventos sociales tiene algún poder real». Beatriz, la madre de Adrián, había repetido aquella misma idea tantas veces que él terminó creyéndola como una verdad absoluta. Para la familia Salcedo, Elena era una mujer sin apellido importante, sin fortuna visible y sin ambición. Nunca se preguntaron por qué algunos empresarios la saludaban con respeto, por qué ciertos chefs famosos le enviaban regalos en Navidad o por qué ella recibía llamadas que prefería atender lejos de los demás. Adrián solo había visto lo que deseaba ver una esposa útil mientras él ascendía y prescindible cuando encontró una mujer más llamativa. Elena cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa sin firmar. «Primero quiero saber algo. ¿Desde cuándo estás usando mi nombre para pedir dinero?». La pregunta borró la sonrisa de Adrián durante un segundo. Claudia apretó la copa con demasiada fuerza. «No sé de qué hablas», respondió él, pero su voz perdió firmeza. Elena mencionó una sociedad llamada Horizonte Nuevo, 3 transferencias realizadas desde la cuenta conjunta y un préstamo respaldado con una firma electrónica que supuestamente pertenecía a ella. Adrián se puso de pie de golpe haciendo vibrar la vajilla. «Estás intentando desviar la atención porque te da vergüenza aceptar que te he dejado. Siempre haces lo mismo. Te escondes detrás de preguntas de silencios y de esa actitud de superioridad que no te corresponde». Claudia aprovechó para intervenir. «Adrián no te ha robado nada. Ha invertido en nuestro futuro algo que tú nunca fuiste capaz de construir». Elena la miró por primera vez de forma directa. Claudia sostuvo su mirada apenas unos segundos antes de apartarla. Aquella reacción confirmó otra sospecha. Ella conocía las transferencias. Tal vez esperaba que el divorcio se firmara esa misma noche para asegurarse de que Elena no pudiera reclamar después. En el salón exterior varias personas habían empezado a prestar atención. La puerta del reservado permanecía entreabierta y las voces de Adrián se escuchaban con claridad. A él no le importaba. Al contrario, parecía disfrutar de la humillación pública. Quería que Elena saliera de allí derrotada, convertida en un ejemplo de lo que ocurría cuando una esposa sin valor se aferraba demasiado tiempo a un hombre exitoso. «No te marches sin pagar», dijo empujando la factura otra vez hacia ella. «La cena fue idea tuya, Claudia, pero mi todavía esposa puede encargarse del detalle». Claudia apoyó la mano sobre su pecho y fingió sorpresa. «Adrián quizá es demasiado para ella. No sabemos cuánto dinero tendrá disponible». Ambos rieron. El camarero dio un paso al frente y preguntó con prudencia si necesitaban unos minutos, pero Adrián le ordenó que trajera el terminal de pago. «Quiero acabar con esto ahora, después que alguien acompañe a mi mujer a la salida. No deseo que siga molestando a los clientes importantes». El camarero obedeció, aunque su rostro mostraba una incomodidad cada vez mayor. Cuando volvió con el terminal, Elena abrió su bolso. Adrián observó el interior esperando ver una cartera barata o una tarjeta bancaria corriente. Claudia se inclinó hacia adelante, preparada para disfrutar el momento en que la transacción fuera rechazada. Elena, sin embargo, no sacó una tarjeta convencional. Era una pieza negra mate, sin números visibles ni nombre de banco. En el centro brillaba una pequeña corona dorada rodeada por 5 estrellas.
El camarero palideció de inmediato. Sus dedos dejaron de moverse y el terminal casi se le cayó de las manos. Aquel símbolo no aparecía en ninguna tarjeta comercial. Era una credencial interna que solo conocían los directivos de mayor rango del grupo Imperio Áureo. «¿Qué ocurre?», preguntó Adrián irritado. «Cóbrale y termina». El empleado no respondió. Miró a Elena, luego la tarjeta y finalmente la puerta. Como si necesitara confirmar que no estaba cometiendo un error capaz de costarle el trabajo. «Señora», murmuró el camarero, pero Elena levantó ligeramente la mano para impedirle continuar. Aún no quería que revelara nada. Adrián interpretó el gesto como un intento de ocultar que la tarjeta era falsa. «Ya lo sabía», dijo golpeando la mesa con la palma. «Seguro que ni siquiera funciona. ¿La has robado? ¿O es una de esas imitaciones que compras por internet para fingir que tienes dinero?» Claudia recuperó su sonrisa y sacó el teléfono, quizá con la intención de grabar el momento. «Esto podría ser divertido», susurró. La esposa abandonada tratando de hacerse pasar por millonaria. Elena dejó la tarjeta sobre la factura perfectamente alineada con el borde del papel. El camarero retrocedió 2 pasos y activó discretamente un botón bajo una consola lateral. Era una señal interna reservada para situaciones excepcionales, presencia de la presidencia, riesgo reputacional o emergencia de seguridad. En menos de un minuto, Julián Robles, director general de la Corona de Madrid, recibió la alerta en su despacho. Mientras esperaban, Adrián continuó hablando. Explicó a Claudia que Elena siempre había tenido una extraña obsesión por aparentar dignidad, incluso cuando no poseía nada. Recordó una gala benéfica en la que ella se negó a usar un vestido elegido por Beatriz y otra cena en Marbella, donde prefirió conversar con los trabajadores de cocina en lugar de mezclarse con inversores. Para él aquellas decisiones demostraban falta de clase. No comprendía que Elena conocía a varios de esos trabajadores desde antes de que él obtuviera su primer puesto importante. Tampoco sabía que algunos habían comenzado sus carreras en un pequeño restaurante fundado por ella y su padre. «Es tu última oportunidad», advirtió Adrián. «Firma, paga y vete con algo de dignidad». Elena apoyó las manos sobre la mesa. «La dignidad no me la das tú, Adrián. Tampoco puedes quitármela». Claudia soltó una risa forzada, pero el camarero ya no la miraba. Mantenía los ojos fijos en el pasillo esperando la llegada de su superior. Julián apareció acompañado por la jefa de sala y 2 responsables de seguridad. Caminaba deprisa con el rostro tenso. Adrián sonrió al verlo, convencido de que por fin expulsarían a Elena. Había tratado con Julián en 2 ocasiones y se consideraba un cliente distinguido porque había reservado varios almuerzos empresariales. «Director, qué suerte que haya venido», dijo. «Mi esposa está causando una escena y pretende pagar con una tarjeta falsa. Le agradecería que solucionara el problema con discreción». Julián no respondió. Sus ojos se detuvieron primero en Elena y después en la tarjeta negra sobre la mesa. El color abandonó su rostro. Se ajustó la chaqueta, avanzó hasta quedar frente a ella y realizó una inclinación profunda mucho más respetuosa que un saludo profesional. «Señora presidenta», dijo con voz clara, «no sabíamos que visitaría el establecimiento esta noche. Le ruego que acepte mis disculpas por no haberla recibido personalmente». El silencio que siguió fue tan intenso que se oyó el sonido de una copa al quebrarse en otra mesa. Claudia bajó lentamente el teléfono. Adrián miró a Julián, luego a Elena y finalmente al camarero, esperando que alguno explicara la supuesta broma. «¿Presidenta de qué?», preguntó con una sonrisa rígida. «Debe de estar confundiéndola con otra persona». Julián permaneció erguido, pero su tono se volvió frío. «No existe ninguna confusión. La señora Elena Vargas es fundadora, accionista mayoritaria y presidenta ejecutiva de Imperio Áureo, el grupo propietario de la Corona de Madrid y de otros 27 establecimientos en España». Claudia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Adrián negó con la cabeza varias veces. «Eso es imposible. Mi esposa no trabaja». Julián lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio contenido. «Su esposa creó esta compañía hace 11 años. Miles de personas trabajan gracias a ella. El hecho de que usted no conozca su trayectoria no convierte esa trayectoria en inexistente». Elena siguió sentada sin expresión triunfal. No había llevado la tarjeta para presumir.
La había mostrado porque necesitaba activar los protocolos internos y proteger los registros de aquella noche. Adrián se volvió hacia ella con el rostro encendido. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó, señalando el salón, las lámparas de cristal y las vistas de Madrid. «Y nunca me lo dijiste». Elena respiró lentamente. «Te dije que tenía un negocio. Dijiste que no te interesaban mis asuntos porque querías construir tu propio nombre sin depender de mí». Después dejaste de preguntar. Adrián recordó vagamente aquellas conversaciones, pero las había reducido a la idea de un pequeño restaurante familiar. Jamás se preocupó por conocer más. «Me engañaste», acusó. «Me hiciste creer que eras una mujer común». Elena lo miró con una tristeza que resultó más humillante que cualquier grito. «Ser una mujer común nunca habría justificado lo que acabas de hacer. Si yo no fuera propietaria de este lugar, seguiría siendo tu esposa y seguiría mereciendo respeto. El valor de una persona no cambia cuando aparece una tarjeta negra. Lo único que cambia es la forma en que los demás revelan quiénes son de verdad». Claudia reaccionó antes que Adrián. Se levantó y comenzó a recoger su bolso. «Creo que todo esto es un asunto matrimonial», dijo. «Yo no sabía que Elena era la propietaria, ni tampoco conocía los detalles financieros de Adrián. Debería marcharme». Elena giró la cabeza hacia ella. «Siéntate, Claudia». La voz no fue alta, pero la amante obedeció casi por reflejo. «No puedes retenerme aquí», protestó. «No pretendo retenerte. Solo quiero que escuches algo antes de decidir qué versión contarás mañana». Elena hizo una señal a Julián, quien entregó a la jefa de sala una orden para bloquear los registros de reservas, cámaras consumo y pagos vinculados a la mesa. Adrián frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Conservando pruebas. Esta reserva se pagó inicialmente con una cuenta empresarial que no te pertenece. El vino, la joya y el salón privado fueron cargados a una sociedad vinculada a una operación que lleva mi firma falsificada. No he venido solo porque mi marido cenaba con su amante. He venido porque alguien está intentando robarme». El rostro de Claudia perdió toda arrogancia. Adrián apretó los puños. «Estás exagerando para vengarte. Puedo explicarlo». Elena abrió la carpeta del divorcio, extrajo una de las páginas y la puso frente a Julián. «¿Reconoce el nombre de esta empresa?». El director leyó en silencio y asintió. «Horizonte Nuevo». Había solicitado semanas antes organizar varios eventos para inversores, todos gestionados por Adrián y Claudia. Parte de los pagos seguía pendiente. «Guarden cada correo, factura y grabación relacionada con esa sociedad», ordenó Elena. «Nadie borra nada y nadie sale con documentación del restaurante». Julián volvió a inclinar la cabeza. «Así se hará, señora presidenta». Adrián dio un paso hacia Elena, pero los responsables de seguridad se colocaron discretamente entre ambos. Fue la primera vez aquella noche que comprendió que el lugar donde pensaba exhibir su poder no le pertenecía. Ni las puertas, ni los empleados, ni el salón privado obedecían sus órdenes. Todo respondía a la mujer a la que acababa de llamar inútil. La mirada de Adrián cambió. La soberbia comenzó a mezclarse con miedo. «Elena, podemos hablar en casa», dijo en un tono más bajo. «No hace falta convertir un problema personal en un escándalo empresarial». Ella observó el anillo de Claudia, la botella vacía y la factura que él había lanzado contra su pecho. «Tú elegiste hacerlo público. Tú me trajiste aquí para humillarme delante de ella y de todos los presentes. Yo solo he decidido no seguir protegiéndote». Adrián intentó tocarle el brazo, pero Elena se apartó. «Te estás dejando llevar por la rabia. Sabes que jamás quise perjudicarte. Has falsificado mi firma. Fue una solución temporal. El proyecto dará beneficios, y cuando fracasara, pensabas dejarme las deudas mientras te marchabas con Claudia». Él miró a su amante buscando apoyo, pero Claudia evitó sus ojos. En aquella fracción de segundo, Adrián comprendió que la mujer, por la que estaba destruyendo su matrimonio, quizá no permanecería a su lado si perdía dinero, prestigio y contactos. Julián informó a Elena que Tomás Ferrer esperaba en el vestíbulo. Adrián se estremeció al escuchar el nombre del abogado. Había visto a Tomás en algunas reuniones, aunque siempre creyó que era un viejo amigo de la familia de Elena. No sabía que representaba legalmente a Imperio Áureo, ni que llevaba meses revisando movimientos financieros.
Hazlo pasar, dijo Elena. Tomás entró con un maletín gris y saludó a todos con seriedad. Depositó sobre la mesa copias de transferencias, correos electrónicos y registros de acceso a una firma digital. Tenemos suficientes indicios para solicitar la congelación de varias cuentas, explicó. También hemos detectado que el acuerdo de divorcio intenta cargar a Elena obligaciones que ella nunca autorizó. Claudia se levantó otra vez. Yo no tengo nada que ver. Tomás abrió una carpeta y mostró una impresión de correo. Esta dirección es suya, señora Montes. En el mensaje usted aconseja a Adrián conseguir la firma antes de que su esposa descubra la situación financiera real del proyecto. Claudia se dejó caer en la silla. Adrián comenzó a hablar con rapidez mezclando excusas contradictorias. Primero dijo que Claudia había malinterpretado sus instrucciones. Después aseguró que el proyecto era seguro. Finalmente acusó a Elena de haberlo empujado a actuar así por esconder su fortuna. Tomás escuchó sin interrumpir tomando notas. Elena permaneció en silencio hasta que su marido agotó las palabras. «Hace 3 años», dijo entonces, «cuando tu empresa estaba a punto de despedirte. Alguien convenció a un inversor para que financiara tu propuesta. Ese alguien fui yo. Cuando tu madre necesitó una operación urgente y el seguro se negó a cubrirla, una fundación pagó los gastos. También fui yo. Cuando conseguiste tu primer gran contrato, la compañía que confió en ti pertenecía a uno de mis socios. Nunca te lo conté, porque quería que sintieras que tu esfuerzo tenía valor». Adrián la miró como si acabara de descubrir que su vida entera descansaba sobre una estructura invisible. Elena no sonrió. «Te ayudé sin pedirte obediencia. Tú, en cambio, recibiste mi apoyo y lo convertiste en desprecio». Elena se puso de pie y tomó la tarjeta negra. No la guardó de inmediato. La sostuvo frente a Adrián no como un trofeo, sino como una prueba de todo lo que él nunca se molestó en conocer. «Me exigiste pagar la cena con tu amante. Voy a hacerlo, pero no de la manera que esperas. La cena quedará registrada como evidencia dentro de la investigación interna. El coste será reclamado a la sociedad que utilizaste y cada gasto personal deberá ser devuelto. La joya no saldrá del restaurante hasta que se determine quién la pagó realmente». Claudia miró su anillo y por primera vez pareció sentir vergüenza. Adrián tragó saliva. «¿Vas a destruirme por una cena?», Elena negó lentamente. «No, tú empezaste a destruirte mucho antes de esta noche. La cena solo ha encendido la luz». Después miró a Julián. «Quiero saber por qué un hombre investigado por utilizar fondos ajenos recibió acceso al salón más exclusivo de mi cadena. Y quiero todos los documentos antes de medianoche». Mientras Julián daba órdenes y Tomás organizaba las pruebas, Elena caminó hacia la salida del reservado. Los clientes apartaron la mirada, algunos por respeto y otros por vergüenza ajena. Adrián la llamó por su nombre. Ya no sonaba arrogante, sonaba desesperado. «Elena, espera». Ella se detuvo, pero no se volvió. «Mañana hablarás con mi abogado. Esta noche regresaré a casa para recoger mis documentos personales. Tú no estarás allí». Adrián quiso protestar, pero Tomás le informó que la vivienda pertenecía a una sociedad patrimonial vinculada a Imperio Áureo y que su derecho de uso podía suspenderse si existía riesgo para la propiedad. Aquella revelación fue el golpe final. Adrián había presumido durante años de una casa que nunca fue suya, de contactos construidos por otros y de un éxito que Elena había ayudado a sostener desde las sombras. Ahora todo comenzaba a desaparecer en la misma mesa donde había intentado reducirla a una esposa sin valor. Antes de abandonar el salón, Elena miró una última vez a Claudia. «No te considero responsable de que mi marido haya dejado de amarme. Cada adulto elige a quien traiciona, pero si participaste en el fraude responderás por ello». Claudia bajó los ojos y apretó el bolso contra su cuerpo. Después, Elena miró a Adrián. Ya no veía al hombre que había amado, sino a alguien que había confundido paciencia con sumisión y generosidad con dependencia. «La próxima vez que obligues a una mujer a pagar por tu humillación», dijo, «asegúrate de saber quién es la dueña del lugar». Salió sin esperar respuesta. Detrás de ella, Julián dio instrucciones para cerrar temporalmente el acceso al salón, mientras Tomás pedía a seguridad que conservara todas las grabaciones. Adrián quedó de pie junto a la mesa,
rodeado de lujo pero completamente solo. La factura seguía allí junto a la carpeta del divorcio sin firmar. Y por primera vez comprendió que aquella noche no había perdido únicamente una esposa. Había despertado a la mujer que podía derrumbar todo lo que él había construido sobre una mentira. 3 años antes de aquella noche en la Corona de Madrid, Adrián Salcedo aún no era el hombre que hablaba de poder, contactos y prestigio como si hubiera nacido rodeado de ellos. Entonces vivía en un piso pequeño de Chamberí, debía varios meses de alquiler y llevaba semanas despertándose de madrugada con el pecho oprimido por el miedo. Su empresa preparaba un recorte de personal y él estaba convencido de que su nombre encabezaría la lista. Elena lo encontraba sentado en la cocina, con la mirada perdida sobre una taza de café frío, y nunca le preguntaba cuánto dinero le quedaba. Se limitaba a colocar una mano sobre su hombro y recordarle que un fracaso no definía la vida de nadie. Adrián la amaba precisamente por eso. Decía que ella era la única persona ante la que podía sentirse vulnerable sin experimentar vergüenza, la única que no medía su valor por el coche que conducía, el traje que vestía o la cantidad de contactos guardados en el teléfono. Elena ya dirigía entonces varios restaurantes, aunque la mayoría funcionaba bajo sociedades cuyos nombres no la señalaban directamente. Había aprendido a proteger su identidad empresarial después de ver cómo la ambición y la envidia habían destruido a su padre. Joaquín Vargas fue un cocinero brillante que abrió un pequeño local en Lavapiés con recetas heredadas de su madre. Durante años trabajó 16 horas al día, hasta que una poderosa cadena hotelera le ofreció una alianza que parecía imposible de rechazar. Le prometieron expansión, publicidad y estabilidad, pero terminaron apropiándose de sus recetas, vaciando las cuentas del negocio y dejándolo con deudas que jamás pudo pagar. Joaquín murió convencido de que había fracasado, sin llegar a saber que su hija había comenzado a reconstruir desde cero todo lo que le arrebataron. Elena juró entonces que jamás permitiría que el dinero volviera a convertirse en el centro de una relación familiar. Por eso, cuando conoció a Adrián, habló de su trabajo como quien describe una responsabilidad modesta, no como quien presenta un imperio. La primera vez que Adrián le contó que estaba a punto de perder su empleo, Elena no recurrió a una transferencia ni le entregó un cheque. Sabía que él se habría sentido humillado. En cambio, llamó a Héctor Valdés, un inversor que buscaba proyectos inmobiliarios sostenibles, y le pidió que revisara una propuesta olvidada en un cajón de la empresa donde trabajaba Adrián. El documento contenía errores, pero también una idea valiosa: rehabilitar edificios antiguos sin expulsar a los vecinos del barrio. Héctor aceptó escucharlo sin revelar quién había solicitado la reunión. Adrián preparó la presentación durante toda una noche y consiguió convencerlo. Una semana después, no solo conservó su puesto, sino que fue ascendido para dirigir el proyecto. Regresó a casa con una botella de vino barato y lágrimas en los ojos. Abrazó a Elena en el pasillo y le prometió que algún día le devolvería todo lo que ella había soportado a su lado. Elena lo besó sin decirle que aquella oportunidad no había aparecido por casualidad. Quería que él creyera en sí mismo, no que se sintiera permanentemente endeudado con ella. Durante los primeros meses de éxito, Adrián siguió siendo cariñoso. Llamaba a Elena al salir de cada reunión, le pedía opinión sobre sus discursos y presumía de ella ante los pocos compañeros que conocían su relación. Sin embargo, a medida que aumentaban sus ingresos y empezaba a frecuentar cenas de negocios, su forma de mirarla cambió. Primero fueron comentarios pequeños, que su vestido parecía demasiado sencillo, que debería llevar joyas más llamativas, que no podía presentarse en una gala con el mismo bolso de siempre. Después, comenzaron las comparaciones con las esposas de otros ejecutivos mujeres que publicaban cada viaje, cada regalo y cada mesa exclusiva en las redes sociales. Elena no se ofendía, pero tampoco fingía ser alguien distinto. Había pasado demasiados años entrando por las puertas traseras de sus propios restaurantes, escuchando a camareros y cocineros, como para interesarse de pronto por las etiquetas visibles. Adrián confundió aquella indiferencia con falta de ambición. Nunca imaginó que el bolso que criticaba había pertenecido a su madre, ni que Elena lo conservaba, porque era uno de los pocos objetos que le quedaban de ella. Beatriz Salcedo percibió la transformación de su hijo
y decidió alimentarla. Nunca había aceptado del todo a Elena. Al principio la toleró porque Adrián no tenía nada, y la joven parecía discreta, pero cuando su hijo comenzó a prosperar, Beatriz empezó a hablar de una esposa adecuada para la nueva posición de la familia. En cada comida encontraba una forma de despreciarla sin levantar la voz. Le preguntaba si no se aburría dependiendo económicamente de su marido. Comentaba que las mujeres sin apellido terminaban aferrándose demasiado al matrimonio y lamentaba que Adrián no hubiese elegido a alguien con conexiones sociales. Elena respondía con educación porque sabía que Beatriz había criado sola a su hijo y entendía el miedo de una madre a verlo caer de nuevo en la pobreza, pero la comprensión no impedía que las palabras dolieran. Adrián casi nunca la defendía. A veces sonreía para evitar una discusión y otras pedía a Elena que no fuera tan sensible. Cada silencio suyo era una pequeña grieta en el matrimonio, aunque ninguno de los dos quiso reconocerlo. La situación cambió definitivamente cuando Beatriz necesitó una operación cardíaca urgente. Su seguro se negó a cubrir parte del procedimiento y Adrián, a pesar de su ascenso, no tenía liquidez suficiente. Elena contactó con una fundación médica sostenida por Imperio Áureo y consiguió que asumiera todos los gastos. No dijo nada porque sabía que Beatriz rechazaría la ayuda si conocía su origen. Cuando la intervención salió bien, Adrián abrazó a su madre y celebró la suerte extraordinaria de haber encontrado aquella institución. Beatriz, lejos de sentirse agradecida con la vida, interpretó el episodio como una señal de que su hijo estaba destinado a avanzar sin deberle nada a nadie. Meses después, durante una cena familiar, afirmó que Elena jamás habría sido capaz de salvarlos en una crisis porque no tenía recursos ni influencia. Adrián guardó silencio. Elena lo miró, esperando al menos una palabra. Pero él se limitó a cortar la carne y cambiar de tema. Aquella noche, por primera vez, ella se preguntó si proteger el orgullo de un hombre podía terminar convirtiéndose en una forma de alimentar su desprecio. Claudia Montes apareció en una presentación inmobiliaria celebrada en un hotel de la Gran Vía. Trabajaba como asesora de relaciones públicas y tenía una habilidad excepcional para identificar quién necesitaba admiración. Adrián acababa de pronunciar un discurso que recibió aplausos discretos. Claudia se acercó con una copa de cava y le aseguró que había sido la intervención más brillante de la noche. No preguntó por el proyecto, sino por él. Quiso saber cómo había logrado ascender tan rápido, qué planes tenía para los próximos 5 años y por qué un hombre como él no aparecía más en la prensa económica. Adrián se sintió visto de una forma nueva. Elena siempre escuchaba sus dudas, pero Claudia celebraba su ego. Días después le envió fotografías del evento y propuso ayudarlo a mejorar su imagen pública. La relación comenzó con almuerzos profesionales, continuó con mensajes nocturnos y terminó en una habitación de hotel durante un viaje a Valencia. Adrián regresó a Madrid convencido de que aquello no significaba nada, pero al día siguiente volvió a escribirle antes incluso de saludar a su esposa. Claudia comprendió rápidamente que la mayor debilidad de Adrián no era el deseo sino el resentimiento. Él necesitaba creer que su éxito estaba siendo frenado por alguien. Ella eligió a Elena como culpable. Le repetía que una esposa verdaderamente ambiciosa lo acompañaría a cada evento, cultivaría amistades estratégicas y se esforzaría por parecer digna de su posición. Le decía que Elena se beneficiaba de su dinero sin aportar imagen, contactos ni entusiasmo. Adrián comenzó a reinterpretar toda su historia matrimonial a través de aquellas palabras. La serenidad de Elena se convirtió en apatía. Su discreción pasó a ser mediocridad. Su negativa a presumir se transformó en incapacidad para comprender el mundo de los negocios. Claudia nunca preguntó de dónde provenían ciertos favores que seguían abriéndole puertas. Prefería atribuirlos al talento de Adrián porque un hombre convencido de que se ha creado solo es más fácil de manipular. Cada vez que él mostraba culpa por la infidelidad, ella lo abrazaba y aseguraba que no estaba traicionando a nadie, sino eligiendo finalmente la vida que merecía. Elena notó los primeros cambios antes de descubrir ninguna prueba. Adrián comenzó a colocar el teléfono boca abajo, a ducharse apenas regresaba de los viajes y a criticarla por asuntos que antes le parecían insignificantes.
Si ella preguntaba por una cena, él la acusaba de controlarlo. Si guardaba silencio, se quejaba de que no mostraba interés. Algunas noches llegaba perfumado con una fragancia dulce que Elena no usaba. Ella sabía lo que estaba ocurriendo, pero no quería aceptar que el hombre, al que había ayudado a levantarse, estuviera construyendo una segunda vida. Intentó hablar con él sin mencionar a otra mujer. Le preguntó si era feliz, si se sentía atrapado, si necesitaban buscar ayuda para salvar el matrimonio. Adrián respondió que el problema era su falta de evolución. Dijo que él había crecido, mientras ella seguía siendo la misma mujer sencilla de siempre. Elena escuchó aquella frase con una tristeza profunda. Para ella, seguir siendo fiel a sus valores era una fortaleza. Para él, se había convertido en una vergüenza. La certeza llegó una tarde lluviosa. Adrián dejó abierta en el ordenador compartido una confirmación de reserva para un apartamento turístico en Barcelona. El nombre de Claudia aparecía como segunda huésped. Elena no gritó ni rompió nada. Imprimió el documento, lo guardó en una carpeta y se sentó durante una hora frente a la ventana. Recordó al hombre que había temblado en la cocina por miedo a perder su empleo y se preguntó en qué momento había empezado a creer que ella no merecía ni siquiera la verdad. Cuando Adrián regresó, Elena estuvo a punto de confrontarlo. Sin embargo, él llegó acompañado por Beatriz, que hablaba emocionada sobre una futura inversión familiar. Durante la cena, Adrián propuso que Elena firmara una autorización para simplificar unos trámites fiscales. Ella leyó el documento y descubrió que permitía utilizar parte de los bienes comunes como garantía. Fingió no comprenderlo y pidió tiempo. La reacción inmediata de Adrián, demasiado irritada para una simple gestión administrativa, despertó una alarma más peligrosa que la infidelidad. Al día siguiente, Elena llamó a Tomás Ferrer. Se conocían desde la adolescencia. Él había sido uno de los pocos testigos de la caída de Joaquín Vargas y ayudó a Elena a estructurar legalmente sus primeros negocios. Tomás nunca confió del todo en Adrián, aunque respetó la decisión de su amiga de separar el matrimonio de la empresa. Cuando Elena le mostró la autorización, el abogado frunció el ceño. La sociedad mencionada, Horizonte Nuevo, había sido creada pocos meses antes y estaba vinculada a una promotora con problemas de solvencia. Tomás le advirtió que si firmaba, podía terminar respondiendo por millones de euros. Elena le pidió discreción y autorizó una auditoría privada de los movimientos comunes. No quería destruir a Adrián sin conocer toda la verdad. Parte de ella aún esperaba encontrar una explicación menos cruel, una mala decisión, una presión externa o un error que pudiera corregirse. Tomás aceptó, aunque le recordó que el amor no obligaba a nadie a cerrar los ojos ante un delito. La auditoría reveló transferencias pequeñas al principio, pagos en restaurantes, hoteles y joyerías que Adrián justificaba como gastos de representación. Después, aparecieron cantidades mayores enviadas a una consultora administrada por un primo de Claudia. Desde allí, el dinero se dirigía a Horizonte Nuevo. Elena descubrió también que varias operaciones incluían una copia digital de su firma. El trazo era casi perfecto. Pero la fecha correspondía a un día en que ella se encontraba en Sevilla supervisando la apertura de un restaurante. Tomás reunió registros de vuelos, correos y accesos bancarios. Todo indicaba que alguien había utilizado las credenciales de Elena desde el despacho de Adrián. Al revisar los movimientos, ella encontró la compra del anillo que Claudia llevaba aquella noche futura, sin saber todavía dónde terminaría la historia. La joya dolió, pero no tanto como una transferencia realizada el mismo día del aniversario de bodas. Mientras Elena preparaba una cena en casa, Adrián había desviado una suma suficiente para pagar el salario anual de varios empleados. Beatriz también empezó a participar, aunque creía conocer solo una parte del plan. Adrián le contó que Elena escondía una pequeña herencia familiar y que se negaba a invertirla en su proyecto. Beatriz, convencida de que todo lo adquirido durante el matrimonio pertenecía moralmente a su hijo, lo animó a protegerse antes del divorcio. En una conversación grabada por casualidad durante una llamada empresarial, se la escuchaba sugerir que Adrián trasladara las deudas a Elena y asegurara primero la vivienda. Las mujeres como ella se hacen las humildes
hasta que llega el momento de quedarse con la mitad, dijo. No permitas que una desconocida arruine todo lo que has construido. Adrián no corrigió la mentira. No explicó que Elena jamás le había pedido dinero ni propiedades. Tampoco mencionó que muchos de sus avances habían nacido de oportunidades cuyo origen desconocía. Necesitaba que su madre justificara lo que estaba haciendo. Beatriz, por su parte, necesitaba creer que proteger a su hijo era más importante que distinguir entre lealtad y abuso. Claudia presionaba desde otro frente. La promotora vinculada a Horizonte Nuevo atravesaba una situación crítica y ella recibiría una comisión considerable si conseguía nuevos avales. Había prometido a Adrián que el proyecto lo convertiría en socio de una gran operación internacional, pero sabía que los números estaban maquillados. En varios mensajes le insistió en que obtuviera la firma de Elena antes de anunciar la separación. Después será más difícil, escribió, mientras siga confiando en ti. Puedes conseguir que firme cualquier cosa. Adrián respondió que su esposa no entendía de finanzas y que bastaría con presentar los documentos como trámites domésticos. Aquellas palabras llegaron a manos de Tomás semanas después. Cuando Elena las leyó, sintió que algo se rompía definitivamente. No porque Adrián la considerara ignorante, sino porque planeaba utilizar la confianza construida durante años como herramienta para perjudicarla. La traición ya no era un impulso de deseo ni una crisis emocional. Era una decisión fría que convertía cada recuerdo compartido en una posible vía de explotación. A pesar de todo, Elena no cambió su rutina de inmediato. Continuó levantándose temprano, visitando cocinas y regresando a casa antes de que Adrián llegara. Quería comprender hasta dónde llegaba el plan y quién más estaba implicado. También necesitaba proteger a los empleados y accionistas de Imperio Áureo, pues cualquier fraude ejecutado con su identidad podía afectar a todo el grupo. Tomás recomendó bloquear las cuentas. Pero Elena prefirió observar durante unos días más mientras establecían controles invisibles. Cada movimiento quedó registrado. Cada correo enviado desde las sociedades sospechosas fue copiado. Cada acceso a su firma digital activaba una alerta silenciosa. Adrián interpretó la calma de su esposa como ingenuidad. Se volvió más audaz. Empezó a hablar de divorcio con Claudia, prometiéndole que pronto tendrían una casa en La Moraleja y viajarían sin esconderse. En casa, mientras tanto, trataba a Elena con una frialdad calculada para que fuera ella quien pidiera la separación y pareciera responsable del fracaso matrimonial. Una noche Adrián dejó sobre la mesa un catálogo de viviendas de lujo. Elena preguntó si pensaba mudarse y él respondió que solo estaba estudiando el mercado. Días después, Beatriz le sugirió que quizás sería mejor que aceptara una separación sin escándalos, porque un hombre con la proyección de Adrián necesitaba libertad. Elena comprendió que ambos preparaban el terreno. La familia que alguna vez la recibió como una compañera temporal ahora intentaba expulsarla sin saber quién había sostenido muchas de sus seguridades. Aún así, no reveló su identidad empresarial. Tomás le preguntó por qué seguía callando cuando una sola llamada podía terminar con la arrogancia de Adrián. Elena respondió que necesitaba saber si su marido se arrepentiría por la traición o solo por haber elegido a la persona equivocada para traicionar. Si descubría su fortuna demasiado pronto, nunca tendría esa respuesta. Podría fingir amor, pedir perdón y culpar a Claudia. Elena quería observarlo cuando aún creyera que ella no tenía nada que ofrecerle. El momento decisivo llegó cuando Adrián le envió un mensaje invitándola a cenar en la Corona de Madrid. La elección del restaurante sorprendió a Elena. Él sabía que era uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad, pero ignoraba por completo quién estaba detrás del grupo. El mensaje hablaba de cerrar las cosas civilizadamente y pedía que llevara su identificación. Tomás sospechó que Adrián intentaría obtener una firma definitiva. Poco después, una alerta interna mostró que el salón privado había sido reservado a nombre de Horizonte Nuevo y que Claudia figuraba como invitada. Elena observó la pantalla durante varios segundos. Aquello era más cruel de lo que esperaba. Adrián no solo quería presentarle documentos de divorcio, planeaba hacerlo frente a su amante, obligándola a presenciar su reemplazo y quizá utilizando la vergüenza para conseguir una firma rápida.
Tomás propuso acompañarla, pero Elena decidió entrar sola y mantenerlo cerca. Necesitaba que Adrián se sintiera completamente seguro antes de revelar sus intenciones. Antes de salir de casa, Elena abrió una caja guardada en el fondo de su armario. Dentro estaba la tarjeta negra de Imperio Áureo, una credencial que rara vez utilizaba en público. No representaba una cuenta bancaria ni una fortuna disponible para el lujo. Era la llave de acceso a toda la estructura del grupo, sistemas internos, registros financieros, protocolos de seguridad y autoridad ejecutiva inmediata. La sostuvo entre los dedos y recordó a su padre sirviendo mesas en un local casi vacío, agradeciendo a cada cliente como si fuera el primero. Joaquín siempre decía que un restaurante revelaba la verdadera educación de las personas porque frente a quienes servían muchos, dejaban de fingir. Elena guardó la tarjeta en el bolso sin saber exactamente cuándo la usaría. No quería convertir la cena en un espectáculo de poder, pero tampoco permitiría que Adrián destruyera pruebas o arrastrara a empleados inocentes dentro de su fraude. Cuando cerró la puerta, sintió que ya no se dirigía a salvar su matrimonio. Iba a despedirse de la versión de sí misma que había confundido paciencia con esperanza. Mientras Elena avanzaba hacia el restaurante, Adrián y Claudia celebraban por adelantado. Él le aseguró que su esposa firmaría porque no tenía recursos para enfrentarse a un proceso largo. Claudia pidió el vino más caro de la carta y sugirió añadir una joya al servicio, convencida de que pronto vivirían con el dinero obtenido del proyecto. Ninguno de los dos reparó en que los empleados registraban cada solicitud en un sistema conectado directamente con la oficina central de Imperio Áureo. Adrián habló de Elena como si fuera una carga doméstica que finalmente podía abandonar. Claudia imaginó el momento en que ocuparía su lugar en reuniones, viajes y fotografías. Ambos creyeron que habían elegido el escenario perfecto para cerrar una etapa. No entendían que las paredes, las cámaras, las facturas y hasta el mantel sobre el que colocarían los documentos pertenecían a la mujer que pensaban humillar. Y cuando Elena cruzó la puerta de la Corona de Madrid, ya no llevaba consigo ninguna duda sobre la infidelidad. Lo único que aún desconocía era cuánto daño estaba dispuesto a causarle Adrián para financiar la vida que había prometido a su amante. Adrián tardó varios segundos en reaccionar después de escuchar que Elena era la fundadora y presidenta de Imperio Áureo. Su rostro pasó de la incredulidad al enfado, como si aquella revelación fuera una ofensa personal y no la consecuencia de años de indiferencia. Miró las lámparas, las obras de arte y a los empleados que aguardaban instrucciones intentando encontrar alguna grieta en la explicación de Julián. «Esto es una representación», dijo finalmente. «Elena ha preparado todo para humillarme porque sabe que quiero divorciarme». Claudia recuperó parte de su arrogancia al oírlo y levantó el teléfono para llamar a la policía. Aseguró que una mujer resentida había robado una credencial empresarial y sobornado al personal. Julián no perdió la calma. Ordenó cerrar la puerta del reservado para proteger la privacidad de los demás clientes y pidió que nadie tocara la factura, la carpeta del divorcio ni el terminal de pago. Elena permaneció de pie junto a la mesa, observando cómo su marido prefería inventar una conspiración antes que admitir que nunca se interesó por conocerla. Claudia marcó el número de emergencias, pero Tomás le pidió que esperara antes de realizar una acusación falsa. «Puede llamar», dijo el abogado con serenidad, aunque tendrá que explicar por qué aparece en correos relacionados con una firma falsificada y con el desvío de fondos de una sociedad en quiebra. Claudia bajó el móvil sin llegar a completar la llamada. Adrián se colocó delante de ella como si quisiera protegerla y acusó a Tomás de amenazarlos. El abogado abrió su maletín y mostró una autorización judicial para preservar documentación obtenida después de que el equipo financiero de Elena detectara accesos irregulares. Aún no había una orden de detención ni una sentencia, pero las pruebas bastaban para iniciar un procedimiento serio. Adrián intentó arrebatarle uno de los papeles. Los responsables de seguridad se interpusieron sin tocarlo, formando una barrera silenciosa. Por primera vez, el ejecutivo comprendió que sus órdenes ya no impresionaban a nadie. El personal que minutos antes había tratado con cortesía sus exigencias, ahora esperaba únicamente las instrucciones de Elena.
Julián pidió permiso a Elena para mostrar la información corporativa necesaria. Ella asintió, dejando claro que solo debían exhibirse los datos que no perjudicaran a empleados ni socios externos. La jefa de sala activó la pantalla integrada en la pared del reservado, utilizada normalmente para reuniones privadas. Apareció el organigrama de Imperio Áureo, seguido por el registro mercantil de la sociedad matriz y la composición del Consejo de Administración. El nombre de Elena Vargas figuraba como fundadora, presidenta ejecutiva y titular de la mayoría de los derechos de voto. También aparecían las fechas de creación de cada restaurante, desde el primer local de Lavapiés hasta las aperturas en Barcelona, Sevilla, Valencia y Marbella. Claudia leyó los números con los labios entreabiertos. Adrián, en cambio, buscó desesperadamente una explicación alternativa. Podría ser otra. Elena Vargas murmuró. Julián amplió una fotografía institucional en la que Elena aparecía junto a chefs, inversores y trabajadores durante el 10º aniversario del grupo. No llevaba vestido de gala ni joyas llamativas, vestía una chaqueta blanca de cocina y sostenía el viejo cuaderno de recetas de su padre. El silencio se volvió insoportable para Adrián. Recordó haber visto aquella fotografía una vez en el despacho de Elena, pero nunca preguntó por ella. Supuso que se trataba de un evento benéfico o de alguna amiga vinculada a la hostelería. Ahora cada detalle ignorado regresaba como una acusación. ¿Por qué ocultaste esto?, preguntó elevando la voz. ¿Por qué permitiste que todos pensáramos que no tenías nada? Elena no apartó la mirada. Yo nunca dije que no tuviera nada. Dije que trabajaba en restauración y que prefería mantener mi vida profesional separada de nuestro matrimonio. Fuiste tú quien decidió que ese trabajo no merecía atención. Cuando intenté explicarte la expansión del grupo, me respondiste que los restaurantes eran asuntos pequeños comparados con tus proyectos inmobiliarios. Adrián quiso negarlo, pero recordó la conversación. Había ocurrido durante su 2º aniversario. Mientras Elena intentaba contarle que una nueva apertura generaría más de 100 empleos, él la interrumpió para hablar de una cena con inversores. Aquella noche, al igual que tantas otras, ella había guardado silencio para no convertir el matrimonio en una competición. Claudia se levantó lentamente y dejó el anillo de diamantes sobre la mesa, como si desprenderse de la joya pudiera separarla del fraude. Adrián me dijo que Elena había recibido una herencia pequeña nada más. Yo no sabía que esta empresa era suya. Tampoco sabía que las cuentas pertenecían al grupo. Elena miró el anillo y luego a la mujer que media hora antes había brindado por ocupar su lugar. No necesito que me expliques cuánto sabías sobre mi patrimonio, respondió. Necesito saber cuánto sabías sobre mi firma. Claudia negó con rapidez. Aseguró que los mensajes podían estar sacados de contexto y que su única función consistía en conseguir inversores. Tomás colocó frente a ella una copia de varios correos. En uno, Claudia sugería utilizar la confianza matrimonial antes de que Elena descubriera la maniobra. En otro preguntaba si Adrián podía acceder al certificado digital de su esposa. Claudia afirmó que solo repetía instrucciones recibidas de un asesor. Tomás le pidió el nombre de ese asesor. Ella abrió la boca, pero no encontró una respuesta capaz de sostener la mentira. Elena tomó la tarjeta negra y la dejó nuevamente sobre el mantel. Esto no es una tarjeta bancaria, explicó, dirigiéndose a Adrián y Claudia. No sirve para pagar una cena ni para demostrar cuánto dinero tengo. Es una credencial ejecutiva de Imperio Áureo. Cuando un responsable la reconoce, debe activar un protocolo de seguridad, proteger las cuentas, conservar las grabaciones y bloquear cualquier operación sospechosa. Adrián miró el objeto como si fuera un arma. Toda la escena de poder que había imaginado se había invertido por completo. Él pretendía obligar a su esposa a pagar, pero la tarjeta no había liquidado la factura. Había detenido la estructura financiera utilizada para organizar la humillación. Julián confirmó que desde el momento en que Elena colocó la credencial sobre la mesa, las transacciones de Horizonte Nuevo quedaron congeladas dentro del sistema interno. Ningún empleado podía modificar la reserva, borrar consumos ni sustituir el método de pago. Cada minuto de aquella noche se conservaría como evidencia. Claudia comprendió entonces que su teléfono, sus mensajes y hasta el encargo de la joya
podían relacionarla directamente con el plan. Adrián intentó recuperar el control mediante la indignación. Afirmó que utilizar protocolos empresariales para resolver un conflicto matrimonial constituía un abuso de poder. Tomás le recordó que la investigación no se había iniciado por la infidelidad, sino por movimientos financieros, falsificación documental y utilización no autorizada de sociedades vinculadas a Elena. Dormir con otra persona no es el delito que estamos examinando, aclaró. El problema es que intentó convertir la confianza de su esposa en una garantía económica sin su consentimiento. Adrián insistió en que todo había sido una inversión temporal y que pensaba devolver el dinero cuando el proyecto generara beneficios. Elena le preguntó por qué entonces el acuerdo de divorcio trasladaba las deudas únicamente a su nombre. Él respondió que los abogados habían redactado las cláusulas y que no conocía cada detalle. Tomás extrajo un correo enviado desde la cuenta personal de Adrián, donde exigía que Elena quedara como responsable de los avales. La frase final era inequívoca: cuando firme, podremos dejarla fuera sin que conserve capacidad para reclamar nada. Claudia se apartó de Adrián, aunque aún intentaba mantener las apariencias. Me dijiste que ella estaba de acuerdo con la inversión, susurró. Dijiste que solo necesitabas ordenar los documentos antes de separaros. Adrián la miró con furia. No empieces ahora a fingir que eres inocente. Tú conocías el proyecto y querías la comisión. La acusación escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Tomás anotó la frase y Claudia palideció. Elena no mostró satisfacción. Sabía que los culpables, cuando se sentían atrapados, comenzaban a destruirse entre sí. ¿Qué comisión?, preguntó. Claudia sostuvo que se trataba de un porcentaje legítimo por conseguir inversores, pero Julián informó que parte de los gastos del restaurante había sido cargada a una cuenta utilizada para representar como reuniones profesionales lo que en realidad eran encuentros privados. La amante negó haber autorizado aquellas facturas. Adrián replicó que había sido idea de ella convertir las cenas en gastos empresariales. En menos de un minuto, la pareja que celebraba su futuro empezó a intercambiar acusaciones delante de todos. Tomás mostró después los registros de acceso a la firma digital de Elena. El certificado había sido utilizado desde la oficina de Adrián durante varias noches en las que él supuestamente trabajaba hasta tarde. Claudia aparecía en las cámaras del edificio en 2 de esas fechas. También existían mensajes donde ella preguntaba cuánto tardaría el sistema en enviar una notificación a la titular. Adrián afirmó que Elena le había dado permiso verbal meses atrás, pero ella lo negó con firmeza. Te facilité acceso a una carpeta doméstica para pagar impuestos comunes, no a mi certificado empresarial. ¿Sabías la diferencia? Él trató de defenderse diciendo que nunca entendió la dimensión de los negocios de su esposa. Tomás señaló que la ignorancia no justificaba copiar credenciales ni falsificar autorizaciones. Elena recordó entonces una noche en la que Adrián le pidió el teléfono para conectar un dispositivo de seguridad. Ella estaba preparando la visita a un restaurante y no sospechó nada. Ahora comprendía que probablemente había aprovechado aquellos minutos para restablecer una contraseña y obtener acceso a documentos que jamás le pertenecieron. La puerta del reservado se abrió de nuevo y Beatriz Salcedo entró acompañada por un conductor. Había recibido una llamada urgente de Adrián y llegó convencida de que Elena estaba provocando un escándalo para impedir el divorcio. Llevaba un abrigo elegante y una expresión de autoridad que se desvaneció al ver a los responsables de seguridad, a Tomás y la pantalla con el nombre de su nuera. ¿Qué significa todo esto?, preguntó. Adrián se acercó a ella y habló deprisa, explicando que Elena había ocultado durante años ser propietaria de una gran empresa y ahora pretendía utilizar su influencia para destruirlo. Beatriz miró a Elena con incredulidad. Sabía que había recibido algún dinero de su padre, pero jamás imaginó una fortuna de aquella magnitud. Entonces nos engañaste desde el principio, declaró. Entraste en esta familia fingiendo ser una mujer humilde para ponernos a prueba. Elena respondió que nunca había probado a nadie. Solo había deseado una vida en la que el afecto no dependiera del saldo de una cuenta. Beatriz no pidió información sobre la falsificación ni sobre las deudas.
Su primera preocupación fue la reputación de su hijo. Se acercó a Elena y bajó la voz, intentando convertir el daño en un asunto privado. Sea lo que sea que Adrián haya hecho, no puedes permitir que salga de esta habitación. Piensa en los años que habéis compartido. Piensa en nuestra familia. Elena sintió una amarga claridad. Durante años había financiado sin reconocimiento la recuperación médica de aquella mujer. Había soportado sus desprecios y había defendido ante otros el amor que sentía por su hijo. Ahora, Beatriz no le pedía la verdad sino silencio. También pensó en nuestra familia cuando le aconsejó que me dejara las deudas, preguntó Elena. Beatriz fingió no comprender. Tomás reprodujo una grabación obtenida legalmente durante una llamada relacionada con la operación. La voz de Beatriz llenó el reservado, recomendando utilizar la herencia de Elena antes de que ella pudiera reclamarla. El rostro de la mujer se tensó. Yo solo intentaba proteger a mi hijo, dijo. No conocía las cantidades ni sabía que la firma podía ser falsa. Siempre dices que protegías a tu hijo, respondió Elena, pero nunca te preguntaste de quién necesitaba protección. Adrián no estaba siendo atacado, estaba utilizando mi confianza para financiar una operación que ocultaba incluso a sus propios socios. Beatriz insistió en que Elena podía resolver el problema sin acudir a las autoridades. Le recordó la operación cardíaca y afirmó que una familia debía ayudarse en los momentos difíciles. La ironía resultó tan dolorosa que Julián bajó la mirada. Elena respiró antes de revelar la verdad. La fundación que pagó su intervención pertenece a Imperio Áureo. Yo autoricé cada gasto. Beatriz quedó inmóvil. Durante años había despreciado a la mujer que garantizó el tratamiento que le salvó la vida. Adrián también parecía incapaz de procesarlo. Elena continuó explicando que nunca lo contó porque no quería que nadie sintiera una deuda emocional. No esperaba gratitud, dijo. Pero tampoco imaginé que usarían mi generosidad como prueba de que yo no aportaba nada. Beatriz abrió los labios, aunque ninguna disculpa llegó a pronunciarlos. La tensión aumentó cuando Tomás presentó un informe preliminar sobre Horizonte Nuevo. La promotora había maquillado previsiones de ventas y escondido obligaciones pendientes. Si recibía nuevos avales, podría aparentar solvencia durante unos meses, pero la caída era casi inevitable. Claudia conocía parte de esos datos, porque había participado en reuniones con los administradores. Adrián sostuvo que confiaba en una recuperación del mercado y que muchas operaciones exitosas comenzaban asumiendo riesgos. Elena le recordó que un riesgo solo era legítimo cuando quien lo asumía sabía que existía. Tú querías beneficios para ti y deudas para mí. Eso no es valentía empresarial, es fraude. Adrián golpeó el respaldo de una silla y acusó a todos de intentar convertir una mala decisión en un crimen. Tomás le pidió que se calmara y señaló que todavía tendría oportunidad de declarar con asistencia legal. La palabra declarar provocó un cambio en la expresión de Beatriz. Por primera vez comprendió que el apellido Salcedo y sus contactos sociales quizá no bastarían para detener lo que venía. Elena solicitó entonces que reprodujeran otro archivo. Tomás conectó un pequeño dispositivo al sistema de la sala. La voz de Adrián apareció con una claridad devastadora. Hablaba con Claudia dentro de su coche sin saber que una aplicación de respaldo había conservado una nota de audio activada por error. En la grabación aseguraba que Elena firmaría porque confiaba demasiado en él. Decía que cuando las deudas estuvieran a su nombre, podrían expulsarla de la casa y presentarla como una esposa resentida que intentaba quedarse con un patrimonio construido por su marido. Claudia se reía y preguntaba si Elena sospechaba de la relación. Adrián respondía que no importaba porque una mujer sin recursos no podía luchar durante mucho tiempo. Nadie habló cuando terminó el archivo. Elena había escuchado aquellas palabras antes, pero oírlas frente al hombre que las pronunció abrió nuevamente la herida. No había rabia en la grabación, ni confusión ni arrepentimiento, solo cálculo, desprecio y la certeza de que su esposa era demasiado débil para defenderse. Adrián intentó desconectar el dispositivo, pero seguridad lo detuvo. Era una conversación privada, gritó. No significa que fuera a hacerlo realmente. Todos decimos cosas cuando estamos enfadados. Elena lo observó con una calma que lo desarmó.
No estabas enfadado. Estabas haciendo planes después de cenar con tu amante. Él cambió de estrategia y afirmó que la grabación había sido manipulada. Tomás respondió que sería analizada por peritos independientes y que existían mensajes coincidentes con cada detalle mencionado. Claudia comenzó a llorar, aunque su miedo parecía dirigido más hacia las consecuencias legales que hacia el daño causado. Beatriz tomó la mano de su hijo y pidió a Elena que recordara al hombre que había amado. «Ese hombre no existe desde hace mucho», contestó ella. «Quizá nunca existió como yo lo imaginaba». Adrián la miró con odio y desesperación. «No puedes borrar nuestro matrimonio porque ahora te sientes poderosa». Elena guardó la tarjeta negra en su bolso. «No me siento poderosa. Me siento libre de seguir creyendo tus mentiras». Julián regresó con un informe de las reservas realizadas por Adrián durante los últimos 8 meses. Había utilizado los restaurantes de Imperio Áureo en Madrid, Valencia y Barcelona para reunirse con Claudia y con responsables de Horizonte Nuevo. En varias ocasiones exigió descuentos alegando que su esposa tenía contactos con la dirección. Aquello provocó una mezcla de indignación y vergüenza entre los empleados. Adrián había explotado la relación con Elena incluso mientras la ridiculizaba por carecer de influencia. También había tratado mal a camareros, amenazándolos con presentar quejas y utilizando el nombre de su mujer para obtener privilegios. Elena pidió revisar cada incidente y compensar a los trabajadores afectados. «Nadie será castigado por haber cedido ante una presión que llevaba mi nombre», aclaró. Julián asintió. Para ella la prioridad no era vengarse, sino reparar el daño que Adrián había causado utilizando una autoridad que nunca poseyó. Él escuchó la orden y comprendió que hasta su arrogancia cotidiana había quedado registrada dentro del imperio que despreciaba. Beatriz se sentó lentamente. Su seguridad había desaparecido, pero todavía buscó una salida. Propuso que Adrián devolviera el dinero, rompiera con Claudia y aceptara una separación discreta. Claudia levantó la cabeza indignada al oír que la trataban como una pieza prescindible. Adrián no respondió de inmediato. Miró a Elena y por un instante calculó si una disculpa podía conservarle parte de lo que estaba perdiendo. Ella reconoció aquella mirada. No era amor, era supervivencia. «No quiero negociaciones esta noche», dijo. «Los documentos serán examinados, las cuentas permanecerán bloqueadas y cada persona implicada tendrá que responder por sus actos». Beatriz afirmó que aquello destruiría la carrera de su hijo. Elena contestó que una carrera construida sobre firmas robadas no podía protegerse sacrificando a la víctima. Tomás informó que al día siguiente comunicarían los hechos al Consejo de Administración de la empresa inmobiliaria. Adrián dejó escapar una risa amarga, como si finalmente hubiera encontrado una defensa capaz de tranquilizarlo. «Podéis montar todo el espectáculo que queráis», declaró Adrián, recuperando parte de su tono arrogante. «Pero mi empresa no me despedirá por una discusión matrimonial. Tengo contratos, socios y personas que dependen de mí. Además, la casa está a mi nombre y mis inversiones personales bastan para enfrentar cualquier acusación. No soy un empleado de tus restaurantes, Elena. No puedes quitarme todo con una orden». Tomás intercambió una mirada con ella, pero no reveló todavía lo que sabía sobre la vivienda ni sobre los accionistas que controlaban la compañía de Adrián. Elena comprendió que su marido seguía creyendo que existían 2 mundos separados, el pequeño universo doméstico donde podía humillarla y el gran mundo empresarial donde él era intocable. «Entonces no tienes nada que temer», respondió. «Mañana veremos cuánto de lo que llamas tuyo fue realmente construido sin utilizar mi nombre, mis contactos o mi dinero». Adrián sonrió, aferrándose a la última ilusión de superioridad. Aún no sabía que la casa, su cargo y la empresa que creía protegerlo estaban unidos a Elena por vínculos que él jamás se había molestado en descubrir. A la mañana siguiente, Adrián llegó al edificio de su empresa, convencido de que todavía podía recuperar el control. Había pasado la noche en un hotel llamando a socios, antiguos clientes y conocidos que solían reír sus bromas en las cenas de negocios. Algunos no respondieron, otros aseguraron estar ocupados. Él interpretó aquellos silencios como prudencia temporal, no como el principio de su caída. Entró en el vestíbulo con el traje arrugado y exigió a la recepcionista que preparara una sala para una reunión urgente.
La joven evitó mirarlo y le explicó que su tarjeta de acceso había sido suspendida. Adrián golpeó el mostrador acusándola de cometer un error hasta que dos miembros de seguridad se acercaron. En ese momento apareció Ricardo Montalbán, presidente del consejo, acompañado por la directora jurídica. No le ofreció la mano. Le pidió que entregara el teléfono corporativo y subiera con ellos para escuchar la resolución adoptada durante la madrugada. En la sala del consejo, Adrián descubrió que Tomás había enviado un informe preliminar con las pruebas de falsificación, transferencias sospechosas y conflictos de interés relacionados con Horizonte Nuevo. Sobre la mesa había copias de correos, facturas y registros de acceso que él creía enterrados dentro de sistemas privados. Adrián afirmó que Elena estaba utilizando su fortuna para destruirlo por una infidelidad. Ricardo lo interrumpió y aclaró que el consejo no juzgaba su vida sentimental, sino el riesgo legal creado por sus decisiones. La promotora había presentado información falsa a varios inversores y utilizó el nombre de una persona ajena al proyecto para respaldar operaciones millonarias. Además, dos clientes importantes habían pedido explicaciones al descubrir que sus reuniones se vincularon a gastos personales. Mientras avanzaba la lectura, Adrián comprendió que ninguno de sus compañeros estaba dispuesto a defenderlo. Aquellos que durante años brindaron por su éxito, ahora consultaban documentos sin levantar la mirada. Adrián intentó recordarles que él había conseguido algunos de los contratos más importantes de la compañía. Dijo que su salida provocaría pérdidas, demandas y una crisis de confianza. Ricardo lo escuchó hasta el final y después reveló un dato que Adrián desconocía. El fondo Valdés Capital controlaba una parte decisiva de las acciones y había exigido su suspensión inmediata. El nombre de Héctor Valdés le resultó familiar. Era el inversor que años atrás apostó por su primera propuesta. La oportunidad que Adrián siempre consideró la prueba definitiva de su talento. ¿Por qué Valdés se involucraría en un problema matrimonial?, preguntó. La directora jurídica respondió que Héctor no actuaba por Elena como esposa, sino como presidenta de un grupo afectado por el uso fraudulento de sus credenciales. También explicó que Valdés Capital había invertido originalmente en la compañía después de una recomendación personal de Elena. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Incluso el comienzo de su carrera estaba conectado con la mujer a la que llamaba inútil. La resolución fue leída sin dramatismo: suspensión inmediata de todas sus funciones, prohibición de acceder a archivos corporativos y apertura de una auditoría externa. Adrián conservaría el derecho a defenderse, pero no podría representar a la empresa ni contactar a clientes en su nombre. Cuando se negó a entregar el teléfono, Seguridad se aproximó nuevamente. Él miró a Ricardo, esperando una señal de amistad, algún recuerdo de las noches compartidas o de los favores intercambiados. El presidente se limitó a decir que había confiado en él y que precisamente por esa confianza la decepción era mayor. Adrián dejó el dispositivo sobre la mesa y salió acompañado hasta el ascensor. En el pasillo, varios empleados fingieron concentrarse en sus pantallas. Algunos conocían sus humillaciones, sus gritos y la costumbre de atribuirse el trabajo de otros. Nadie celebró su caída, pero tampoco hubo una sola persona que se acercara para preguntar si necesitaba ayuda. El hombre que presumía de controlar cada habitación abandonó el edificio como un visitante incómodo. Desde la acera llamó a Claudia. Necesitaba escuchar que al menos ella seguía a su lado, pero la llamada fue rechazada 3 veces. Finalmente recibió un mensaje en el que le pedía espacio y afirmaba que sus abogados le recomendaron cortar toda comunicación. Adrián respondió acusándola de cobardía. Claudia tardó menos de un minuto en contestar que él le había mentido sobre el origen del dinero, la propiedad de la casa y la verdadera situación del proyecto. Según ella, también era una víctima. Aquellas palabras encendieron su furia. Le recordó los correos, la comisión prometida y las instrucciones para conseguir la firma de Elena. Claudia dejó de responder. Adrián subió a un taxi y ordenó al conductor dirigirse al apartamento que había alquilado para ella. Durante el trayecto, imaginó una conversación en la que ambos unirían fuerzas, negarían las acusaciones y responsabilizarían a Elena. Todavía no entendía que Claudia jamás había amado a un hombre. Había amado la versión de éxito que él representaba.
El apartamento estaba casi vacío cuando llegó. Faltaban las maletas de Claudia, varios vestidos y los documentos que guardaba en un cajón del dormitorio. Sobre la mesa encontró una nota breve: no intentara buscarla. Adrián recorrió las habitaciones llamándola como si pudiera estar escondida detrás de una puerta. Después descubrió que el contrato de alquiler acumulaba 2 mensualidades pendientes porque Claudia había cancelado la tarjeta asociada. La joyería también había enviado un aviso reclamando el pago definitivo del anillo abandonado en la corona. Todo aquello que parecía lujo compartido se transformaba en deuda. Adrián llamó a Beatriz y le pidió que fuera a la casa familiar. Su madre respondió con una voz temblorosa. 2 representantes legales de una sociedad llamada Vargas Patrimonial estaban allí revisando un inventario y comunicando nuevas restricciones de acceso. Adrián creyó que Elena había actuado por venganza durante la noche. Ordenó a su madre que no firmara nada y corrió hacia la vivienda que durante años presentó como símbolo de su éxito. Al llegar a la urbanización, su código dejó de abrir la puerta principal. El guardia lo reconoció, pero explicó que tenía instrucciones de verificar cualquier entrada. Adrián gritó que era el propietario y amenazó con conseguir su despido. El hombre soportó los insultos hasta que una abogada de Vargas Patrimonial apareció con documentación registral. La casa nunca había pertenecido a Adrián. Fue adquirida por una sociedad de inversión inmobiliaria vinculada a Imperio Áureo y cedida temporalmente al matrimonio mediante un acuerdo de uso. Elena había firmado aquel acuerdo para ofrecer estabilidad sin transferir la propiedad. Adrián podía seguir retirando sus pertenencias, pero su autorización para residir allí había sido suspendida ante el riesgo de desaparición de documentos y bienes corporativos. Beatriz observaba desde la entrada pálida y humillada. Durante años había presumido ante sus amistades de la mansión comprada por su hijo. Ahora descubría que cada salón donde criticó a Elena pertenecía indirectamente a la mujer que había despreciado. «Esto es un robo», gritó Adrián cuando Elena apareció al final del pasillo acompañada por Tomás. Ella vestía de manera sencilla y llevaba una caja con documentos personales. No había guardias rodeándola ni una expresión triunfal. Parecía cansada pero firme. Adrián la acusó de haber fingido amor mientras mantenía todos los bienes bajo su control. Elena respondió que la propiedad de la vivienda nunca fue un secreto. El contrato permanecía archivado con los documentos matrimoniales y Adrián lo había firmado sin leerlo porque estaba convencido de que cualquier papel presentado por su esposa carecía de importancia. Él exigió conservar la casa como compensación por los años de matrimonio. Tomás explicó que los bienes comunes serían analizados en el divorcio, pero la vivienda pertenecía a una sociedad anterior a la unión. «Me tendiste una trampa desde el principio», insistió Adrián. Elena negó lentamente. «Te ofrecí un hogar. Fuiste tú quien decidió convertirlo en escenario de mentiras, reuniones clandestinas y planes para expulsarme». Beatriz intervino suplicando que hablaran sin abogados. Recordó a Elena las navidades compartidas, las enfermedades y los momentos en que supuestamente funcionaron como una familia. Sin embargo, cada recuerdo estaba acompañado por una exigencia que retirara las acusaciones, protegiera la reputación de Adrián y permitiera que conservaran la casa. Elena escuchó en silencio antes de preguntarle si alguna vez la había considerado realmente parte de aquella familia. Beatriz afirmó que sí, pero no pudo sostener su mirada. Elena recordó las cenas en las que fue llamada oportunista, las galas donde su suegra fingió no conocerla, y la noche en que aconsejó a Adrián dejarle todas las deudas. Una familia no exige sacrificios únicamente a la persona a la que ha decidido despreciar, dijo Elena. No estoy quitándoos nada, solo he dejado de regalaros lo que utilizabais para herirme. Beatriz comenzó a llorar aunque todavía no pidió perdón por el daño causado. Adrián se acercó a Elena y bajó la voz. La rabia se transformó de pronto en una ternura desesperada que ella conocía demasiado bien. Le recordó el pequeño piso de Chamberí, las noches en que soñaban con una vida mejor y la promesa de permanecer juntos, incluso cuando todo saliera mal. Dijo que Claudia había aprovechado una etapa de inseguridad, que la presión empresarial lo volvió vulnerable y que nunca pretendió hacerle un daño irreversible.
Elena sintió dolor al escuchar aquella versión. Parte de ella deseaba reconocer al hombre del pasado, pero sabía que no podía confundir memoria con realidad. «No falsificaste mi firma en un instante de debilidad», respondió. «Lo hiciste varias veces. No me humillaste por accidente. Reservaste una mesa, invitaste a tu amante, preparaste documentos y calculaste cómo dejarme sin defensa». Adrián extendió la mano hacia ella. «Todavía te amo». Elena retrocedió. «Ayer estabas seguro de que no valía nada. Hoy solo has descubierto cuánto poseo». La pregunta que Elena formuló después dejó a todos en silencio. «¿Seguirías diciendo que me amas si Julián no hubiera reconocido la tarjeta negra?» Adrián abrió la boca pero no respondió. Ella continuó. «Si el pago hubiera sido rechazado, si yo no fuera propietaria del restaurante y si no tuviera abogados, ¿habrías retirado el acuerdo? ¿Habrías defendido mi dignidad delante de Claudia? ¿Habrías renunciado al dinero tomado con mi firma?» Cada pregunta derrumbaba una excusa. Adrián miró a su madre, luego a Tomás y finalmente al suelo. No podía mentir de manera convincente porque todos habían presenciado su crueldad. Elena comprendió que aquel silencio era la única respuesta sincera que recibiría. Durante años esperó una explicación capaz de salvar algo del amor compartido. Ahora sabía que el arrepentimiento de Adrián no había nacido al verla sufrir. Había aparecido cuando perdió el trabajo, la casa y el acceso a una fortuna cuya existencia ignoraba. Un vehículo se detuvo frente a la vivienda y Claudia descendió acompañada por una abogada. Había regresado porque algunos documentos personales seguían dentro del despacho utilizado por Adrián. Al verlo se mantuvo cerca de la puerta. Él avanzó hacia ella con furia, preguntando por qué había huido y qué información entregó a las autoridades. Claudia respondió que estaba protegiéndose. Su abogada aclaró que colaboraría con la investigación y proporcionaría correos, mensajes y nombres de responsables de Horizonte Nuevo. A cambio, solicitaría que se considerara su cooperación al determinar responsabilidades. Adrián la llamó traidora. Claudia soltó una risa amarga. «Tú me prometiste una vida que nunca fue tuya. La casa era de Elena. Tus contratos llegaron por Elena y hasta el restaurante donde pensabas pedirme matrimonio pertenece a Elena. ¿Qué parte de ti era real?» La pregunta resultó cruel, pero también exacta. Adrián intentó culparla por haberlo manipulado. Claudia replicó que él no necesitó demasiada presión para despreciar a su esposa. La discusión se volvió más violenta cuando Claudia reveló que Adrián sabía desde hacía meses que Horizonte Nuevo estaba cerca de la insolvencia. Había recibido un informe financiero advirtiendo que los beneficios prometidos eran imposibles sin nuevos avales. En lugar de retirarse, decidió utilizar el patrimonio que atribuía a Elena para cubrir el agujero y conservar su imagen de ejecutivo exitoso. Claudia admitió haberlo animado porque esperaba cobrar una comisión, pero afirmó que fue Adrián quien propuso trasladar las deudas durante el divorcio. Él negó la acusación y se abalanzó sobre la carpeta que llevaba la abogada. Los agentes de seguridad de la urbanización lo detuvieron antes de que pudiera arrebatársela. Beatriz gritó el nombre de su hijo horrorizada al verlo forcejear. Elena no intervino. Durante mucho tiempo había resuelto cada crisis antes de que Adrián sintiera sus consecuencias. Esta vez permitió que todos vieran cómo reaccionaba cuando el mundo dejaba de obedecerle. Tomás recibió una llamada y se apartó unos pasos. Al regresar informó que la unidad de delitos económicos se dirigía hacia allí para solicitar formalmente dispositivos y documentación relacionados con las transferencias. Adrián acusó a Elena de haber llamado a la policía para humillarlo delante de los vecinos. Ella respondió que había entregado las pruebas y que las autoridades decidían cuándo actuar. «Yo no puedo ordenar una detención ni deseo hacerlo», aclaró. «La ley no es una extensión de mi venganza. Precisamente por eso no impediré que investiguen». Beatriz volvió a suplicar esta vez, ofreciendo vender algunas joyas para devolver el dinero. Tomás explicó que el problema no se limitaba a una cantidad económica. Existían firmas falsas, declaraciones engañosas a inversores y posible destrucción de registros. La devolución podía reparar parte del perjuicio, pero no borrar las decisiones. Elena observó a su suegra y comprendió que seguía buscando una solución
donde Adrián no tuviera que asumir plenamente la responsabilidad. Cuando los agentes llegaron, mostraron la autorización correspondiente y pidieron hablar con cada persona por separado. No esposaron a Adrián ni lo trataron como culpable antes de una resolución. Le informaron de sus derechos y solicitaron el ordenador portátil, varios teléfonos y las claves de acceso a determinadas cuentas. Él se negó inicialmente, afirmando que contenían información confidencial de su antigua empresa. Un agente explicó que la compañía ya había autorizado la entrega de los dispositivos corporativos y que ocultar material podía empeorar su situación. Adrián miró a Elena esperando que interviniera. Ella permaneció junto a la ventana, abrazando la caja donde guardaba fotografías, cartas y el cuaderno de recetas de su padre. Finalmente Adrián entregó el teléfono personal. El gesto parecía pequeño, pero representaba el derrumbe de la última frontera que creía controlar. Cada mensaje enviado a Claudia, cada instrucción a los intermediarios y cada burla sobre su esposa quedaría expuesta a una mirada que no podía intimidar. Durante el registro autorizado del despacho, los agentes encontraron una carpeta que Adrián aseguraba no conocer. Dentro había borradores de contratos, copias del certificado digital de Elena y una lista de bienes que pensaba reclamar después del divorcio. También apareció un documento preparado para presentar a inversores donde la firma de Elena la identificaba falsamente como garante principal. Adrián acusó a Claudia de haber colocado la carpeta allí. Ella respondió que no tenía acceso a la vivienda sin su presencia. Beatriz se cubrió la boca al reconocer su propia letra en una nota pegada a uno de los documentos: asegurar la casa antes de hablar con ella. La mujer explicó que solo se refería a proteger la residencia familiar, pero los agentes guardaron la nota como parte del material. Elena sintió una tristeza silenciosa. No disfrutaba viendo caer a nadie. Sin embargo, cada hallazgo confirmaba que habría perdido mucho más que un matrimonio si hubiese firmado aquella noche. El registro reveló además que Adrián planeaba transferir una parte del dinero a una cuenta en Portugal controlada por un intermediario. Claudia afirmó desconocer ese movimiento y comprendió que él también pretendía engañarla. La cooperación entre ambos terminó definitivamente. Ella entregó su propio teléfono y señaló mensajes donde Adrián prometía dividir los beneficios después de que Elena quedara vinculada a las deudas. En otra conversación, sin embargo, él decía al intermediario que Claudia no recibiría la cantidad acordada porque podía ser reemplazada cuando la operación estuviera cerrada. Al leerlo, Claudia dejó de defender cualquier sentimiento. Miró a Adrián con una mezcla de odio y vergüenza. Había participado en la destrucción de otra mujer, creyendo que sería premiada, pero solo era la siguiente persona en la lista de quienes podían ser utilizados. Elena no sintió compasión inmediata. Aunque reconoció en aquel rostro el mismo descubrimiento doloroso, Adrián jamás había amado a quien no pudiera servir a su ambición. Al caer la tarde, los agentes pidieron a Adrián que los acompañara para prestar declaración formal. No se trataba aún de una condena, pero ya no podía fingir que todo era una disputa doméstica. Beatriz se aferró a su brazo y prometió encontrar al mejor abogado. Él volvió la cabeza hacia Elena. Durante un instante, pareció buscar una última frase capaz de conmoverla. «Después de todo lo que vivimos, ¿vas a dejar que me lleven así?» Elena se acercó lo suficiente para hablar sin gritar. «No te están llevando por haber dejado de amarme. Te están llevando para preguntarte por documentos falsificados y dinero que no era tuyo. Yo no elegí tus actos. Solo dejé de esconder sus consecuencias». Adrián quiso responder, pero el agente le indicó que avanzara. Los vecinos observaban desde las ventanas, los mismos ante quienes Beatriz presumía de la carrera de su hijo y de la mansión familiar. Ahora él atravesaba la puerta, sin cargo, sin amante y sin vivienda. Después de que el vehículo se marchara, Beatriz quedó sentada en las escaleras de la entrada. Parecía haber envejecido varios años en una sola jornada. Miró a Elena y por primera vez pronunció una disculpa sin acompañarla de una exigencia inmediata. Admitió que la había juzgado por su ropa, por su silencio y por un apellido que no figuraba en las revistas sociales. También reconoció que alimentó la arrogancia de Adrián porque cada ascenso de su hijo le permitía olvidar los años de carencias. Elena escuchó sin acercarse.
La disculpa no borraba el daño, pero al menos contenía una verdad. Quise creer que él merecía todo lo que conseguía, dijo Beatriz, y cuando aparecía un problema, buscaba a otra persona para culpar. Elena respondió que amar a un hijo no significaba protegerlo de la responsabilidad. A veces, la única manera de impedir que se destruyera por completo consistía en dejar de justificarlo. Claudia abandonó la vivienda con su abogada después de entregar las últimas pruebas. Antes de marcharse, se detuvo frente a Elena. Intentó pedir perdón, pero las palabras sonaron incompletas. Dijo que Adrián le aseguró que el matrimonio estaba terminado y que Elena solo permanecía por comodidad. Elena contestó que aquella mentira podía explicar el inicio de una relación, no los correos sobre firmas, comisiones y deudas. Claudia bajó la mirada. «Tienes razón, quise creerlo porque me convenía». Después confesó que había elegido la corona para la cena porque deseaba demostrar que podía ocupar públicamente el lugar de Elena. Nunca imaginó que estaba entrando en el negocio de la mujer a la que pretendía humillar. Elena no respondió con crueldad. Solo le dijo que la ambición no era una excusa para dejar de reconocer la humanidad de otra persona. Claudia se marchó sin el anillo, sin Adrián y sin el futuro brillante que había utilizado para justificar sus actos. Cuando todos se fueron, Elena recorrió lentamente las habitaciones. En una estantería encontró una fotografía de su boda. Adrián la miraba en aquella imagen con una emoción que parecía auténtica. Elena se preguntó si el amor había existido y se había corrompido, o si ella simplemente había amado una promesa que él nunca supo cumplir. Guardó la fotografía sin romperla. No necesitaba destruir el pasado para aceptar que el futuro sería distinto. Tomás le recordó que aún quedaban el proceso penal, la auditoría y el divorcio. Elena asintió. Estaba cansada, pero ya no sentía miedo. La mujer que entró la noche anterior al restaurante, buscando una última explicación, había desaparecido. En su lugar quedaba alguien dispuesto a recuperar su nombre, proteger su empresa y dejar que la verdad avanzara sin utilizar el poder para aplastar a nadie. Adrián había perdido casi todo en un solo día, pero su verdadera derrota no era económica. Había descubierto demasiado tarde que la persona a la que consideró débil era la única que lo sostuvo sin exigirle que se arrodillara. 6 meses después de aquella noche en la Corona de Madrid, el caso contra Adrián Salcedo llegó a los tribunales. La investigación confirmó que había utilizado el certificado digital de Elena sin autorización, falsificado documentos, desviado fondos y presentado información engañosa a varios inversores para mantener con vida una operación inmobiliaria destinada al fracaso. Los peritos demostraron que las firmas no eran errores administrativos, sino parte de una secuencia cuidadosamente preparada. Cada acceso coincidía con reuniones de Adrián y Claudia, transferencias hacia sociedades intermediarias y mensajes sobre el futuro divorcio. La defensa intentó presentar los hechos como decisiones desesperadas tomadas bajo presión, pero la existencia de borradores, listas de bienes y grabaciones destruyó aquella versión. Elena acudió a las audiencias sin joyas llamativas ni gestos de victoria. Se sentaba junto a Tomás, escuchaba los testimonios y recordaba que el hombre acusado frente a ella había compartido su cama, sus miedos y una parte importante de su vida. Claudia fue una de las primeras en declarar. Había firmado un acuerdo de colaboración con la Fiscalía y entregado sus dispositivos, correos y documentos. Reconoció que conocía el riesgo financiero de Horizonte Nuevo, que esperaba recibir una comisión y que presionó a Adrián para obtener la firma de Elena antes del divorcio. También confesó haber disfrutado de la humillación planeada en el restaurante porque quería ocupar públicamente el lugar de la esposa. Su voz tembló cuando explicó que creía poder controlar a Adrián, pero descubrió demasiado tarde que él también pretendía engañarla y reducir su parte del dinero. La confesión no eliminó su responsabilidad, aunque permitió aclarar la estructura completa del fraude. Claudia recibió una condena menor, obligaciones económicas y una prohibición temporal para participar en determinadas operaciones empresariales. Fuera de la sala evitó a los periodistas. La mujer, que deseaba aparecer en fotografías junto a hombres poderosos, aprendió que la visibilidad podía convertirse en una forma de vergüenza cuando estaba sostenida por la mentira. Beatriz también tuvo que declarar.
Su nota encontrada en el despacho, las grabaciones y varios mensajes demostraron que había animado a su hijo a asegurar la casa y los bienes antes de hablar con Elena. No existían pruebas suficientes para atribuirle conocimiento completo de la falsificación, pero sí quedó claro que había apoyado una estrategia destinada a dejar a su nuera en una posición vulnerable. Frente al juez, Beatriz abandonó por primera vez el lenguaje de la familia y el prestigio. Admitió que había confundido la protección maternal con el permiso para hacer daño. Reconoció que despreció a Elena porque su sencillez le recordaba los años de pobreza que ella quería olvidar. Después de la audiencia, vendió joyas, un apartamento heredado y parte de sus inversiones para contribuir a reparar algunas pérdidas. Nadie la obligó a hacerlo. Elena tampoco se lo pidió. Fue la primera decisión de Beatriz, que no buscaba salvar la imagen de Adrián, sino asumir que sus palabras también habían construido el camino hacia la caída. La empresa inmobiliaria reclamó a Adrián una indemnización por los daños reputacionales, los gastos de auditoría y la pérdida de varios contratos. Horizonte Nuevo entró oficialmente en insolvencia y sus administradores quedaron sometidos a investigaciones separadas. Los bienes personales de Adrián fueron embargados parcialmente. Sus cuentas quedaron limitadas y los contactos que antes respondían en segundos dejaron de reconocerlo. Algunos periódicos económicos publicaron su caso como ejemplo de fraude interno y conflicto de intereses. Él, que soñaba con aparecer en la prensa como un gran ejecutivo, terminó convertido en una advertencia. La sentencia consideró su cooperación tardía y el hecho de que parte del dinero fuera recuperado, pero también destacó la planificación, el abuso de confianza y la intención de trasladar el perjuicio a su esposa. Adrián recibió una pena de prisión reducida sujeta a condiciones legales, además de una inhabilitación profesional y la obligación de devolver los fondos. No perdió la libertad para siempre, pero sí la vida construida sobre apariencias. El proceso de divorcio comenzó poco después de la resolución penal. Adrián llegó a la primera audiencia más delgado, con un traje sencillo y sin el séquito de abogados que había imaginado meses atrás. Elena se sentó al otro lado de la sala. No llevaba la tarjeta negra. Ya no necesitaba ningún símbolo para recordar quién era. La propuesta matrimonial preparada por Adrián quedó anulada por las firmas fraudulentas y por las cláusulas abusivas. El juez determinó la separación de los bienes legítimos, reconoció la propiedad previa de las empresas de Elena y ordenó compensaciones por el uso indebido de sus recursos. Adrián no podía reclamar imperio áureo, la vivienda, ni los negocios creados antes del matrimonio. Elena, por su parte, renunció a pedir más de lo necesario. Tomás le recordó que tenía derecho a solicitar una reparación mayor por el daño causado, pero ella decidió limitarse a recuperar lo robado y proteger a las personas afectadas. No quería comenzar su nueva vida atada a una batalla interminable. Antes de firmar el acuerdo definitivo, Adrián pidió unos minutos para hablar con Elena. Tomás permaneció cerca, pero les permitió cierta privacidad dentro de una sala contigua. Adrián sostuvo el bolígrafo sin escribir. Dijo que durante meses había repasado cada decisión y que por fin entendía cómo la ambición había deformado su forma de mirar. Aseguró que Claudia no era la causa sino la consecuencia de un vacío que él llenaba con admiración, dinero y estatus. Reconoció que había convertido la generosidad de Elena en una prueba de inferioridad porque aceptar cuánto le debía destruía la imagen que tenía de sí mismo. «Te odié por no necesitar demostrar nada», confesó. «Yo necesitaba que todos me vieran triunfar y tú podías entrar en una habitación sin pedir aprobación». Elena escuchó en silencio. Aquellas palabras eran más honestas que sus disculpas anteriores. Pero la honestidad tardía no podía reconstruir la confianza que él destruyó de manera consciente. Adrián le pidió una oportunidad después de cumplir sus obligaciones. No prometió recuperar la fortuna ni el prestigio, sino comenzar de nuevo desde abajo. Dijo que aún la amaba y que ahora comprendía el valor de lo que había perdido. Elena sintió una punzada profunda porque durante años había esperado escuchar una verdad parecida. Sin embargo, también comprendió que el amor no debía confundirse con la responsabilidad de salvar a alguien de sus propias elecciones. «Te perdono», dijo al fin, «pero no regresaré contigo».
Adrián levantó la mirada confundido por la aparente contradicción. Elena explicó que el perdón era una decisión para dejar de vivir alimentando el odio, no un contrato que obligara a reabrir la puerta al daño. Puedo desear que cambies sin volver a confiarte mi vida. Puedo recordar al hombre que amé sin aceptar al hombre en que te convertiste. Y puedo dejarte ir sin necesitar verte destruido. Adrián bajó la cabeza y firmó los documentos. Cuando Elena estampó su firma, no sintió alegría ni derrota. Sintió el silencio que queda después de una tormenta demasiado larga. El matrimonio terminó legalmente en pocos minutos, pero emocionalmente había terminado aquella noche en el restaurante cuando Adrián arrojó la factura contra su pecho y la llamó una mujer mantenida. Al salir del juzgado, varios periodistas intentaron preguntarle cuánto dinero había perdido su exmarido y si pensaba utilizar el caso para promocionar Imperio Áureo. Elena respondió que no existía ninguna cantidad capaz de medir una traición. También dejó claro que la empresa no convertiría el dolor privado en una campaña publicitaria. La historia importante no es que una mujer rica haya derrotado a un hombre arrogante, dijo. La historia importante es que ninguna mujer debería necesitar ser rica para que se respete su dignidad. Después, subió al coche con Tomás, mientras Adrián permanecía en las escaleras observando cómo se alejaba la única persona que lo había amado antes de que poseyera una imagen que defender. En los meses siguientes, Elena regresó públicamente a la dirección diaria de Imperio Áureo. Muchos empleados conocían su nombre, pero pocos la habían visto participar con tanta presencia en las decisiones generales. Visitó cada establecimiento, habló con camareros, cocineros, personal de limpieza y responsables administrativos. No quería que el escándalo produjera miedo, sino cambios. Descubrió que algunos clientes utilizaban relaciones personales con directivos para exigir descuentos, maltratar a trabajadores o conseguir salones reservados. También encontró casos de empleados que sufrían control económico dentro de sus hogares y no podían abandonar relaciones violentas porque carecían de cuentas propias. Aquellas conversaciones le mostraron que su experiencia, aunque rodeada de lujo, compartía raíces con historias mucho más silenciosas. Adrián intentó quitarle dinero y opciones porque creyó que la dependencia era una forma de poder. Elena decidió utilizar los recursos recuperados para que otras personas no quedaran atrapadas por la misma estrategia. Así nació la Fundación Joaquín Vargas, bautizada en honor a su padre. Su objetivo era ofrecer asesoría legal, formación profesional y apoyo económico temporal a mujeres que sufrían abuso financiero dentro del matrimonio o la familia. El programa no regalaba fortunas ni prometía soluciones inmediatas. Ayudaba a abrir cuentas seguras, recuperar documentos, encontrar empleo, comprender contratos y construir una salida realista. Elena insistió en que también debía incluir educación emocional, porque muchas víctimas seguían creyendo que soportar humillaciones era una prueba de amor. La primera oficina funcionó en un espacio modesto sobre el antiguo restaurante de Lavapiés. Allí todavía se conservaban algunas mesas de madera reparadas por Joaquín. Elena eligió ese lugar para recordar que la dignidad no comenzaba en los salones de lujo, sino en la posibilidad de tomar decisiones sin miedo. Imperio Áureo destinó un porcentaje estable de sus beneficios al proyecto, y varios socios se comprometieron a financiar su expansión. Julián Robles se convirtió en uno de los principales colaboradores de la fundación. Aún sentía culpa por haber permitido que Adrián utilizara el nombre de Elena para obtener privilegios, aunque ella le recordó que fue manipulado por alguien que conocía la relación matrimonial. Juntos, crearon un protocolo para impedir que familiares o conocidos de directivos accedieran a beneficios sin autorización formal. También establecieron una norma clara de protección al personal. Cualquier cliente que humillara, amenazara o discriminara a un trabajador podía ser invitado a abandonar el establecimiento sin importar su fama o poder económico. Algunos asesores temieron que aquella política alejara a clientes importantes. Elena respondió que ninguna cena justificaba convertir el respeto en una mercancía. La Corona de Madrid empezó a ser conocida no solo por su cocina, sino por la forma en que protegía a sus empleados. Muchos trabajadores que presenciaron la humillación de Elena
Entendieron que aquella noche no había sido únicamente una crisis personal, había revelado qué clase de empresa deseaba construir su propietaria. Claudia, por su parte, desapareció durante meses de los eventos sociales. Las agencias de relaciones públicas evitaron contratarla y varios contactos dejaron de contestar sus mensajes. Al principio culpó a Adrián, a Elena y a la prensa. Después comenzó a colaborar con un programa de reinserción profesional como parte de sus obligaciones judiciales. Allí trabajó con pequeñas asociaciones que no se impresionaban por su ropa ni por los nombres guardados en su teléfono. Una tarde escribió una carta a Elena. No pidió empleo, dinero, ni una declaración pública que limpiara su imagen. Reconoció que había utilizado el desprecio hacia otra mujer para sentirse superior y que su mayor vergüenza no era haber perdido la carrera, sino recordar la sonrisa con la que observó la factura caer sobre el mantel. Elena leyó la carta y la guardó sin responder inmediatamente. Semanas después, envió una frase breve. Cambiar no consiste en lograr que te perdonen, sino en no volver a convertir a nadie en el precio de tu ambición. Beatriz también intentó reconstruir su vida lejos de las apariencias. Se mudó a un apartamento pequeño y comenzó terapia, algo que anteriormente habría considerado una señal de debilidad. Visitó a Adrián durante el cumplimiento de sus obligaciones judiciales, pero dejó de prometerle soluciones. Cuando él se quejaba de la dureza de las consecuencias, ella le recordaba los documentos, la grabación y el rostro de Elena en el restaurante. Aquella nueva sinceridad provocó discusiones, aunque con el tiempo Adrián dejó de pedirle que culpase a otros. Beatriz solicitó una reunión con Elena y llegó sin regalos. Le agradeció la operación médica que años atrás pagó en secreto y confesó que la vergüenza le impedía hacerlo antes. Elena aceptó el agradecimiento, pero no permitió que se transformara en una reconciliación artificial. Ambas acordaron mantener una distancia respetuosa. Algunas heridas podían cerrarse sin que las personas regresaran a ocupar el mismo lugar. Un año después del divorcio, Adrián consiguió un empleo administrativo en una pequeña empresa sin capacidad para manejar cuentas ni representar inversiones. El salario era muy inferior al de su antigua vida, pero por primera vez dependía exclusivamente de un trabajo que no había obtenido gracias a Elena. Sus compañeros desconocían la mayoría de los detalles del escándalo y lo trataban como a cualquier empleado nuevo. Al principio aquella falta de reconocimiento le resultó insoportable. Después comenzó a entender que la normalidad no era una humillación. Pagaba una habitación modesta, viajaba en transporte público y asistía a un programa de responsabilidad financiera exigido por la sentencia. No se convirtió de repente en un hombre perfecto. A veces sentía resentimiento y otras veces imaginaba cómo habría sido su vida si hubiera descubierto antes la identidad de Elena. Sin embargo, empezó a reconocer que aquella pregunta seguía siendo egoísta. El verdadero problema no era no haber sabido que ella era rica, sino haber creído que una mujer sin dinero merecía menos respeto. Elena conoció esos cambios a través de Tomás, pero no buscó a Adrián. Había aprendido que vigilar la transformación de quien la hirió podía convertirse en otra forma de permanecer atada. Su vida volvió a llenarse de proyectos, viajes y cenas de trabajo, aunque también reservó tiempo para sí misma. Retomó las caminatas por Madrid, visitó mercados con los chefs jóvenes y volvió a cocinar algunas recetas de su padre. Durante años había reducido su presencia para que Adrián no se sintiera eclipsado. Ahora entendía que amar a alguien nunca debía exigir desaparecer. No comenzó una nueva relación de inmediato. Tampoco convirtió la soledad en una tragedia. Descubrió que podía regresar a una casa silenciosa sin sentirse abandonada, porque el silencio elegido era distinto al silencio impuesto por el desprecio. Cada decisión cotidiana, desde abrir una carta hasta elegir un vestido, le recordaba que había recuperado algo más importante que el dinero robado: la confianza en su propia voz. La Fundación Joaquín Vargas atendió a cientos de mujeres durante su primer año. Una de ellas, Marta, llegó con 2 hijos y una carpeta de documentos que su marido la obligó a firmar sin leer. Otra, Lucía, llevaba décadas creyendo que no tenía derecho a una cuenta bancaria porque nunca había trabajado fuera de casa. Elena no podía reunirse personalmente con todas,
pero asistía a algunas sesiones y escuchaba sus historias. En cada una reconocía una parte de aquella noche en la corona. Una factura utilizada como castigo, una firma convertida en trampa, una amenaza pronunciada delante de otros para destruir la seguridad de la víctima. Elena comprendió entonces que la tarjeta negra solo había cambiado la reacción del gerente, no había creado su valor. Muchas mujeres atendidas por la fundación no poseían empresas ni contactos, pero mostraban una valentía inmensa al dar el primer paso. Aquella certeza se convirtió en el principio central del proyecto. Nadie debía demostrar riqueza, influencia o utilidad para merecer protección. En el segundo aniversario de la fundación, Elena organizó una cena en la Corona de Madrid. No invitó a celebridades ni a periodistas. Sentó en las mesas a trabajadores, abogados voluntarios, cocineros beneficiarias del programa y personas que habían acompañado la reconstrucción. Julián reservó el mismo salón donde Adrián la obligó a pagar la cena con Claudia. Algunos miembros del equipo consideraron que aquel espacio guardaba recuerdos demasiado dolorosos, pero Elena quiso transformarlo. La mesa ya no estaba preparada para 3 personas atrapadas en una humillación, sino para quienes habían convertido una herida en una oportunidad colectiva. Sobre el mantel colocaron el viejo cuaderno de Joaquín Vargas, abierto en una receta escrita con tinta descolorida. Elena recordó la frase de su padre: un restaurante revela quién eres cuando crees que quienes te sirven no tienen poder. Aquella noche, cada invitado saludó al personal por su nombre y nadie ocupó la cabecera. Cuando Elena entró, Julián se inclinó por costumbre, repitiendo el saludo que había cambiado el curso de la primera cena. Ella sonrió, le puso una mano sobre el hombro y le pidió que se sentara. Esta noche no hay presidentes ni empleados, dijo, solo personas que han construido algo juntas. Julián dudó, pero finalmente ocupó una silla a su lado. Los camareros sirvieron un menú inspirado en las recetas del primer local de lavapiés. No había caviar ni botellas elegidas para impresionar. Había pan recién horneado, pescado preparado como lo cocinaba Joaquín y un postre sencillo que Elena aprendió a hacer cuando era niña. Durante la cena, Tomás pronunció unas palabras sobre la fundación y recordó que la justicia había recuperado dinero, pero la comunidad había recuperado algo más difícil: la certeza de que el poder podía utilizarse para proteger sin humillar. Elena levantó su copa no para celebrar la caída de Adrián, sino la libertad de quienes ya no dependían del miedo. Al terminar, Julián entregó a Elena una pequeña caja. Dentro estaba una réplica simbólica de la tarjeta negra fabricada en madera del antiguo restaurante. La corona dorada había sido sustituida por una frase grabada: la dignidad no necesita permiso. Elena pasó los dedos por las letras y sintió que los recuerdos de aquella noche ya no tenían el mismo peso. Su tarjeta real permanecía guardada en el bolso, pero casi nunca la utilizaba. Comprendió que durante años otras personas confundieron autoridad con privilegio, riqueza con valor y silencio con obediencia. Adrián creyó que podía obligarla a pagar porque la veía como alguien dependiente. Claudia creyó que ocupar una silla cara la convertía en superior. Beatriz creyó que un apellido justificaba el desprecio. Todos tuvieron que aprender de formas distintas que el poder obtenido mediante la humillación siempre termina devorando a quien lo ejerce. Antes de abandonar el restaurante, Elena se quedó sola unos minutos frente a la ventana. Madrid brillaba bajo la lluvia, igual que la noche en que su matrimonio terminó. Recordó la factura golpeando su pecho, las risas de Claudia y la voz de Adrián ordenándole pagar. Después, recordó la inclinación de Julián y comprendió que aquel gesto, aunque había detenido la humillación, nunca fue la verdadera victoria. La victoria fue no firmar por miedo, no utilizar su fortuna para vengarse y no permitir que el dolor transformara su corazón en una copia de quienes la lastimaron. Sacó la tarjeta negra del bolso, la observó por última vez y volvió a guardarla. No necesitaba dejarla sobre ninguna mesa. Ya nadie podía convencerla de que su valor dependía de lo que poseía. Elena apagó las luces del salón y salió para reunirse con las personas que la esperaban, dejando atrás el lugar donde una traición había terminado y una vida nueva había comenzado.